Lucas 13, del 10 al 17. Vamos a ver ahí quizás un subtitulillo donde dice Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y cuando lo tenga por ahí diga amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué tenía? Espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, sino en día de reposo. Y entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando sabiduría, entendimiento, conforme a tu palabra, conforme, Dios mío, a lo que tú quieres traer, Espíritu Santo. No solamente a nivel colectivo como iglesia, sino también a nivel individual. Porque el Espíritu Santo conoce nuestra necesidad. Así que, Señor, queremos darte libertad, danos un corazón enseñable. Cuídanos, Señor, de malas interpretaciones y que podamos entender la voz del Espíritu para nosotros en esta mañana. No para el que está al lado, no para mi esposa, sino para mí. Que yo pueda entender que tú me quieres hablar a mí, que yo tengo un trato contigo y que la voz que tengo que escuchar es la tuya. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús a recibir con fe la palabra, a acompañarla con fe y que mi corazón sea un lugar fértil, Señor, para que esta palabra sea sembrada. Así que te pedimos perdón por todo pecado, Señor, y límpianos para recibir y límpianos con tu palabra. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Gozamos, Señor. Gracias por tu palabra. Diga conmigo: libre al fin. Libre al fin. Ese es el tema del mensaje de hoy. Libre al fin, saliendo del estancamiento. Porque yo no sé cuánto a ustedes les pasa que en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo orando por peticiones y no vemos nada. Nada más con escuchar a la testimonio de nuestro hermano Pedro, y él dejó cosas que no dijo, pero son muchas cosas más de las cuales Dios en su tiempo hace, liberta, sana, salva. Pero hay un pueblo que confía en el Dios que gobierna los tiempos. Y en su momento, aunque parezca largo, Dios tiene un trato con cada uno en el nombre de Jesús. Hay temporadas largas, hay temporadas difíciles, hay temporadas de crecimiento, pero también hay temporadas donde Dios quiere libertarnos, donde Dios quiere sacar de nosotros ataduras, sacar de nosotros pensamientos de muerte, pensamientos de enfermedad, pensamientos de debilidad, que por años han estado gobernando la manera en que nosotros le servimos al Señor, o gobernando nuestros cuerpos, o gobernando nuestras mentes, e impidiéndonos crecer. Entonces, hoy yo quiero culminar toda esta serie. Esta semana terminamos la serie de los milagros de Jesús. Y hemos tenido quizás 15 semanas estudiando esta serie de milagros de Jesús. La mayoría de la iglesia, no puedo decir todos porque no todos
están participando, pero la mayoría de la iglesia ha estado involucrado en esta enseñanza. Y hemos visto que Dios sana y que Cristo manifestó en gran manera el poder sanador de Dios. ¿Quién era el Señor? Y que Cristo sanaba enfermedades físicas, que Cristo sana con la enseñanza enfermedades de nuestras mentes, conceptos erróneos que producen muchas veces nuestros síntomas de salud mental, nuestra tristeza, nuestras agonías, nuestras ansiedades. A veces se deben porque hemos creído mentiras. Hemos visto que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y hace milagros de provisión también. Todo eso lo hemos estudiado. Pero yo quiero usar este texto para recalcar que Jesús tiene poder para libertarnos y tiene poder para desatarnos del poder de las tinieblas. Amén. Amén. Cristo, contrario a lo que muchas veces se enseña por ahí, conversaba yo con alguien, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo quién era, sé que esta semana o la antepasada, Cristo todavía liberta del poder del diablo y del poder del enemigo. Ahora todos los problemas de nuestras vidas se los achacamos a la salud mental, o hay problemas que a veces son de origen biológico. Pero cuando venimos al Evangelio entendemos que hay unas fuerzas espirituales que también ejercen influencia sobre nuestras vidas. El que tiene el Señor tiene el poder de Dios ejerciendo influencia sobre su mente, sobre su corazón y sobre su cuerpo. Y el que no tiene el Señor gobernando su vida también puede ver que el enemigo puede ejercer influencia. Y este es uno de los casos donde vemos que había una mujer por 18 años sufriendo un espíritu de debilidad, que esa es la palabra, si pudiéramos llamarlo ahí, cuando lo estudiamos en el contexto, era un espíritu de debilidad que había atacado su cuerpo por 18 años y la mantenía encorvada. El origen de esta enfermedad de esta mujer no era biológico, era espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben que lo espiritual es más poderoso que lo natural? Sí. Si tú crees que las palabras que te dice alguien te ofenden, los pensamientos que te pone el enemigo son peores. Y de la misma manera la bendición de Dios opera. Si tú crees que tu papá te ama, cuando tú entiendes el poder de Dios y el amor de Dios en tu vida, ese poder tiene una mayor autoridad sobre tu corazón y una mayor capacidad de influir en tu destino y en tus decisiones en la vida diaria. Entonces, el mundo espiritual es real. Y Cristo, podemos hablar, bueno, ustedes vieron en el estudio, cuando lo vimos, ustedes vieron que más de 15 o 20 sanidades de liberaciones de Jesús, de personas que estaban bajo la influencia de demonios, bajo la influencia de legiones de demonios, bajo la influencia de espíritus de enfermedad, como en este caso. Y Jesús en muchas ocasiones ni tenía que decir una palabra. Vimos un caso en una sinagoga también, porque Jesús, por alguna razón, muchas de estas cosas sucedían en la sinagoga. Mientras Jesús estaba enseñando. Es tremendo, ¿verdad? En uno de los casos, Jesús estaba enseñando y mientras Jesús enseñaba, se manifestaba el Espíritu y se iba, dice la palabra. Eran libres sin hacerle daño a las personas. Yo creo que muchas de las liberaciones suceden así. El enemigo simplemente se va y deja de atar y deja de gobernar las mentes y las vidas de las personas. A veces hace un poquito de escándalo. A veces se manifiestan las influencias y las ataduras que tienen las personas. Porque la meta del enemigo no es simplemente influenciarte o tirarte la cascarita, como dice por ahí, para que caiga en el pecado y que te disfrutes esta vida. La meta del enemigo, la meta final es poseer tu vida. Porque si él te posee, te controla y te vuelves un instrumento de él. ¿Ves? Entonces, Cristo vino para desatar, para traer libertad a los oprimidos. Cristo vino para traer apertura a los presos que estaban en la cárcel. No simplemente la cárcel física, sino también la cárcel espiritual. Cristo vino como parte de su ministerio a demostrar el poder de Dios aquí en la tierra.
Y una de las cosas que vemos que Cristo hizo, que se ha dejado de hablar, es hablar sobre su poder para reprender y para libertar a las personas y reprender al maligno. Amén. Entonces usted tiene que entender que usted vive en una guerra espiritual. En este mundo somos guerreros. Tú eres soldado o eres una marioneta. O eres soldado de Dios o marioneta del enemigo. Pero hay gente que está en luchas por muchos años con el mismo pensamiento, con las mismas situaciones, y a veces tenemos que preguntarnos, Señor, muéstrame cuál es el origen de esta debilidad. En el caso de esta mujer encorvada, había un espíritu de enfermedad, un espíritu de debilidad que la gobernaba. Y la mantenía encorvada por 18 años. Quizás se había acostumbrado, quizás ya dijo, ya no puedo salir de esto. ¿Cómo un espíritu de debilidad puede gobernar nuestro cuerpo por tanto tiempo y mantenernos así, con no simplemente el asunto de nuestro cuerpo sufriendo las consecuencias, sino nuestra mente creyendo que ya no podemos salir de esa condición? No todas las enfermedades son de origen espiritual. Cristo nos reprendió al diablo en todos los lugares que habían enfermos. Cristo no sacó el demonio, Cristo no dijo eres libre a todo el mundo. Pero hay enfermedades de origen espiritual. Que el Señor nos dé discernimiento para eso en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender que la verdadera libertad solamente está en Jesús. Y yo creo que no solamente en lo natural se ven las consecuencias de cuando alguien está siendo influenciado por el enemigo, sino que también se ve en los síntomas, se ve en la enfermedad que a veces manifestamos, en el espíritu que manifestamos. Y aquí cuando estoy hablando de espíritu, estoy hablando más del estado de ánimo que manifestamos en muchas ocasiones en nuestra vida. Porque quien controla tu mente, quien controla tu corazón, tiene la capacidad de enfermar tu cuerpo. Y muchas veces nuestro cuerpo simplemente somatiza o manifiesta síntomas de la realidad espiritual que hay dentro de nosotros. La psicología, aunque descarta a Dios, entiende este principio. Lo que pasa es que ellos te postulan que uno puede producir enfermedades en el cuerpo, síntomas en el cuerpo, ataques de pánico, ansiedades, solamente por problemas de la mente. Nosotros creemos que no simplemente solo por problemas de la mente, sino que también el enemigo puede atacar a veces en ocasiones nuestros cuerpos de tal manera que nuestra mente de tal manera que nuestro cuerpo también lo puede manifestar, deprimiéndose. Y el que está siendo atacado con un espíritu, en este caso de debilidad, porque eso es lo que dice en el original, en el griego, un espíritu de debilidad, mantenía a esta mujer encorvada. Así que el síntoma que ella manifestaba era el resultado de una presión espiritual que ella luchaba diariamente con ella. Pero si usted no cree en la salud integral, si usted quiere achacárselo todo a la parte de salud mental, pues no hay problema, esa es su decisión. Pero no va a tener salud integral desde el punto de vista bíblico, hasta que usted entienda que su espíritu, su alma y su cuerpo son una sola unidad. Y muchas veces la manera en que comemos refleja la manera en que Dios gobierna nuestras mentes y nuestro corazón, o la falta de gobierno que hay en nuestras vidas y de dominio propio. ¿Usted no cree que el diablo no se mete por ahí? ¿Sí? La bebida, la manera en que fiestamos, la manera en que celebramos, la manera en que conversamos, la manera en que tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Usted no puede separar lo espiritual de lo natural, porque eso es imposible. El mundo quiere separarlo. El cristiano sabe que somos una entidad, un ser completo delante de Dios. Y dice Tesalonicenses que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Amén. Así que somos un ser completo. Lo que sucede en mi espíritu, en mi alma, afecta a mi cuerpo.
Y si el enemigo logra poner pensamientos y espíritus de debilidad, y yo lo creo, que ese es mi estado, que eso es lo normal, mi cuerpo va a comenzar a manifestar esos síntomas. Entonces, hermano, es poderoso. Es poderoso. Pudiéramos especular, y eso no es lo que quiero, cómo esta mujer llegó ahí, porque no sabemos. ¿Qué sabemos? Que por 18 años estaba así. Dice el texto, 18 años. ¿Qué sabemos también? Que aunque estaba así, iba a la sinagoga. Así que no estaba totalmente controlada o poseída, porque como quiera iba allí y se sentaba y escuchaba o compartía con las personas de su comunidad de fe, escuchando la ley, escuchando, ¿verdad?, los mandamientos, escuchando la enseñanza, escuchando a los líderes de la comunidad, pero estaba allí encorvada y iba y se congregaba. Con lo poquito que le tenía, con lo poquito que podía quedarle de voluntad, con lo poquito que podía quedarle de influencia, de obediencia o de costumbre o de su capacidad de decisión, con ese poquito ya se mantenía yendo al servicio del Señor, al sábado, guardando el día de reposo, cumpliendo con los mandamientos. Con lo poquito que tú tengas, aunque el enemigo te esté atacando, persevera. Persevera, persevera. Aunque no veas que la petición se conteste inmediatamente, con lo poquita de fe que tú puedas tener, sigue perseverando. Pero había algo distinto pasando en la sinagoga ese día. Ese día no estaba enseñando el vecino del frente, que era líder que participaba. Ese día no estaba enseñando el principal de la sinagoga. Ese día no estaba enseñando el fariseo de la esquina, que se sabía todas las leyes de la ley. Ese día estaba enseñando a Jesús. Y qué bueno que cuando Jesús enseña tenemos la teoría y tenemos la práctica. Buena lección de maestro, ¿verdad? Y enseñaba a Jesús en una sinagoga. Y Jesús enseñó varias cosas aquí, pero yo quiero decirte antes de entrar en lo que Jesús estaba haciendo y lo que representa toda esta narración para nuestra enseñanza hoy, que ya vimos que hay ataduras de origen espiritual. Y ya vimos que hay enfermedades de origen espiritual. Y ya vimos que todo lo que pensamos y todo lo que el enemigo puede hacer también puede afectar nuestros cuerpos. Si no, no podemos negar esa verdad, porque no podemos separar lo espíritu de lo humano. ¿Ves? Yo siempre pienso que el enemigo ha logrado convencer a mucha gente de dos cosas: que Dios no existe y que Él tampoco. Sí, porque a veces pensamos que es que Dios no existe. No, pero Él también convence a las personas de que Él no existe. Porque si él logra convencer a la gente que no hay un mundo espiritual, ya tiene la mitad del terreno ganado. ¿Sí? Pero cuando Cristo viene, hay discernimiento. Y antes de entrar en el tema, quiero que tú entiendas que hay en tu vida, hay lugares como la vida de esta mujer, que por años han permanecido igual. En tu vida hay actitudes y hay cosas, y en mi vida pueden haber situaciones que por años no han cambiado, están estancadas. Y cuando tú te expones a la palabra por tanto tiempo y no cambias, te tienes que preguntar por qué. Te tienes que preguntar cuál es la razón que hay detrás. ¿Cómo tú vas a estar expuesto por 18 años en una iglesia? No era una iglesia, era una sinagoga, pero usted me está entendiendo. Escuchando palabra de Dios y no recibir la libertad. Y el enemigo todavía tener esa posición, ese lugar de influencia en tu vida. Nos tenemos que preguntar, si no cambiamos, si nuestras actitudes siguen siendo las mismas,
si hay áreas de debilidad, si el enemigo todavía nos controla a través de la ira o del enojo o de esos corajes o de algún tipo de pecado, de lujuria o algún tipo de malas actitudes o algún tipo de cualquier cosa que sea. La Biblia está llena de enseñanzas de áreas que tenemos que cambiar. De nuestro carácter, de la forma en que le servimos al Señor, de afuerita, sin comprometernos. Por muchos años escuchando lo mismo y seguimos estancados, hermano. Pregúntate, porque quien no quiere tu crecimiento no es el Señor, es el diablo. Quien no quiere que tú te comprometas, quien no quiere que tú cambies y seas transformado con el poder de Dios, es el enemigo. Hasta que llega Jesús. Entonces hay áreas de estancamiento en nuestras vidas. Hay actitudes espirituales. Hay heridas de personas que te hirieron, que sí, fueron humanos que te hirieron, pero el enemigo también puso la ofensa ahí y la está usando para mantenerte estancado. Hay síntomas en nuestro cuerpo que son producto de ataques del enemigo y a veces estamos ignorantes a eso. Entonces yo quiero darte 3 consejos para salir del estancamiento. Ya terminé la introducción, gloria a Dios. 3 consejos para salir del estancamiento. ¿Usted quiere salir del estancamiento en áreas de su vida? ¿Usted quiere prepararse en áreas de su vida para ser personas que aceptan la enseñanza y pueden recibirla y pueden ser transformados por ella? Entonces, 3 consejos. Primero, para salir del estancamiento, Jesús tiene que estar enseñando tu vida. Jesús tiene que ser tu maestro. No puede ser el amigo de la esquina, no puede ser el vecino de la esquina, no puede ser el amiguito que siempre me da consejo, incluyendo, con mucho respeto lo digo, puede ser tu esposa o tu esposo, pero mucho cuidado. Porque lo que tu esposa o tu esposo te dice no es lo mismo que Jesús te diría. Con todo el respeto que Dios los usa a nuestros esposos y a nuestras esposas. ¿Sí? Yo sé que algunos esposos pensamos que nuestra esposa es como el Espíritu Santo casi, porque lo sabe todo. Pero tengan cuidado con eso es un chiste que he escuchado por ahí. Es así. Lo que te va a mostrar Jesús a ti no se compara con lo que te dirá tu cónyuge. Ni te lo va a decir de la misma manera. Y te lo va a decir como lo necesitas. Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma y discierne los pensamientos del corazón. Cuando, eso está en Hebreos 4, cuando usted entiende eso, que la palabra de Dios es lo que usted necesita, y Jesús estaba enseñando en esta sinagoga, en este día, pues entonces nos da a entenderle que si yo quiero salir del estancamiento, tengo que escuchar las palabras de Jesús por encima de cualquier otra enseñanza. Pastor, pero donde lo único yo me siento a escuchar enseñanzas en la iglesia el domingo, no. Usted se está siendo enseñado cuando usted conversa con su amigo de la esquina. Usted está siendo enseñado cuando usted está viendo televisión. Usted está siendo formado continuamente por el mundo, con la música que usted escucha. Usted está siendo enseñado con las conversaciones que usted tiene en el trabajo. Usted está siendo enseñado continuamente. Y si usted dice que no tiene enseñanza, recuérdese que el enemigo también trata de poner pensamiento en nuestras mentes, aun cuando estamos solos. Pero el que tiene el Espíritu Santo tiene un maestro continuamente que dice la palabra que nos recuerda toda la verdad de Jesús. Está siendo enseñado también continuamente por el Espíritu de Dios para ver a Cristo y ver la verdad de Jesús, de su palabra. El Espíritu Santo es quien nos enseña, y dice primera de Juan o segunda de Juan, ahora no me acuerdo el texto porque no lo tenía apuntado, que la unción misma nos enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu de Dios nos enseña. Él debe ser nuestro maestro. Y cuando hablo de enseñar, muchas veces concluimos que se trata de información. No, enseñar también es el Espíritu de Dios mostrándote tu área de debilidad.
Es dándote el discernimiento para que tú entiendas que hay áreas que están estancadas en tu vida. Amén. Tiene que ser Jesús enseñando tu vida. Tiene que ser en la reunión espiritual de tu comunidad. Por eso es que la iglesia local es importante. Porque siempre que usted ve que hay una iglesia, hay un lugar dedicado para el Señor, uno ve una comunidad de fe. Una sinagoga, una iglesia. No son las experiencias las que nos enseñan. Hay gente que dice, a mí me ha enseñado la experiencia, y yo digo, ahí ya empezó mal. La experiencia me dice tal. No. ¿Dónde dice que la palabra uno es más sabio por la experiencia? El principio de la sabiduría no la da la experiencia, la da el temor a Jehová. Cuando uno se acerca con el respeto que el Señor merece, uno toma decisiones más sabias. ¿Verdad que sí? Porque hay gente que con la experiencia me ha enseñado y la misma experiencia los mantiene estancados por la misma situación. No es tu propia opinión. No es que seas enseñado por tu propia opinión. Por ahí una vez pusieron un meme, el resultado de mi propia opinión, y pusieron un mundo casi cayéndose, explotando en canto. Porque muchas veces la gente en su propia opinión, no, en mi propia opinión hago esto, el resultado de tu propia opinión, ¿hasta dónde te ha llevado? ¿Cuánto ha crecido tú cuando dices, en mi propia opinión debo hacer esto, debo hacer lo otro? No, vamos a descansar en la palabra del Señor. Ahí hay sabiduría, Jesús es quien nos enseña. Segundo consejo, para salir del estancamiento hay que reconocer el origen espiritual de las ataduras que nos mantienen estancados. Cuando tú entiendes que hay un origen espiritual de las cosas, tú vas a ir a la fuente, al que lo ve todo espiritualmente, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Todos estaban con ella, todos se habían acostumbrado a verla así, pero ni el principal de la sinagoga veía que estaba atada, ni sus vecinos la veían que estaba atada, ni los fariseos la veían que estaba atada. Solamente Jesús veía la atadura que ella tenía. Y hasta que usted entienda eso, hasta que no tengamos la revelación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu de Dios, usted no va a entender que para usted reconocer las áreas que tú y yo estamos estancados, no puede hacerlo sin la ayuda y sin el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque sabes que yo tengo puntos ciegos, hay áreas en tu vida que yo no veo, y hay áreas en tu vida que tú no ves. Hay áreas en mi vida que tú no ves. Y nos podemos acostumbrar y decir, no, él es buena persona, él es tremendo en esto, en lo otro, pero mira, tiene esta lucha hace muchos años. Con vicio, con atadura, con droga. Él es así, ya yo me acostumbré. Qué triste, ¿verdad? Cuando la gente se acostumbra a lo tuyo porque dejamos de inquirir en el discernimiento que necesitamos. Pero si tú quieres salir del estancamiento, yo sé que hay gente que quiere salir de áreas de su vida que están estancadas, hay que reconocer el origen espiritual de esas ataduras. Ellos no veían la atadura que Jesús veía. Y nos acostumbramos a no crecer, nos acostumbramos a estar así. Entonces, lo que es un espíritu de debilidad lo llamamos una enfermedad común. Lo que es un mal carácter, lo que es un problema de pasividad en la obediencia, una incapacidad de desobedecer, una rebeldía en el corazón, lo llamamos, es que él es así. Le cambiamos el nombre cuando es un problema espiritual. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que te acostumbres, porque así te estancas, así no creces, así no eres libre. Dígame o diga ay. Pero hasta ahí Jesús la sanó, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pues nadie se había dado cuenta que era una atadura. Hasta que el principal de la sinagoga dijo, bueno, ¿por qué tú la sanaste hoy? Ese es otro tema, ¿verdad? El día del sábado. Pero ¿por qué la sanaste hoy? Tienes 6 días para sanarla. ¿Por qué lo hiciste hoy en el día sábado? No hace ni lógica para nosotros ahora, pero ustedes tienen que entenderlo desde el punto de vista de gente que le enseñaron.
a guardar el sábado y no hacer nada el sábado. Y ellos pensaban que sanar era un trabajo, un esfuerzo. Pero Jesús estaba enseñando allí, estaba trabajando. Por eso Jesús en otra ocasión dijo, mi padre ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ves? Pero Jesús estaba allí y había un espíritu de debilidad y Jesús reconoció el origen, y no fue que hasta cuando el principal de la sinagoga abrió la boca y dijo, ¿por qué hiciste esto? Entonces Jesús aprovechó para enseñar y dijo, esta mujer había estado atada por 18 años por Satanás. Y una de las pocas veces que Jesús menciona a Satanás por su nombre. Como adversario. Satanás significa adversario, significa tu oponente, significa acusador. Son las tres definiciones principales de Satanás. Esta mujer estaba ahí. Imagínense con un pensamiento que lo oprimía, siendo acusada continuamente. Tú eres débil, no te vas a levantar, tú eres así, ya Dios no te va a sanar. Continuamente recibiendo acusaciones del maligno, continuamente recibiendo palabras del maligno contra su salud física, espiritual y mental, y ya se había acostumbrado. Y eso es lo que hace un espíritu de debilidad, te mantiene estancado, sin capacidad de crecer y de ser libre en la presencia del Señor. Jesús desenmascara el mundo espiritual de esta enfermedad en el caso de esta mujer. No estamos diciendo que las enfermedades todas son producto del maligno. No estamos diciendo que no se chequee. ¿Me sigue? No digan, el pastor dijo que tenemos que reprender al diablo en todas las enfermedades. No, pero hay áreas en tu vida que no se las ha rendido al Señor. Mire, hay veces, y yo voy a dar este ejemplo por mí, porque yo no quiero hablar por nadie. Porque a veces esto requiere discernimiento y hay veces la gente no está muy madura para decir y reconocer que el enemigo lo está atacando. Porque el orgullo de decir el enemigo me atacó por un área puede más y lo mantenemos, ¿verdad? En discernimiento a veces no está y no queremos que nadie piense, ay, que yo tengo el enemigo que me tiene agarrado por una esquina, ¿verdad? Porque el orgullo a veces puede más. Y por eso sigues así. Pero en mi caso, una vez el Señor me habló de frente a una multitud de personas en un campamento el año pasado. Y me dijo, así mismo Dios, ¿verdad? El enemigo no te puede agarrar por ninguna área, pero por tu salud. Así me dijo, frente de todo el mundo, por tu salud te está atacando. Y tú estabas ahí, ¿verdad? Y yo me quedé así con los ojos de pescado de freezer. Entendí lo que me dijo. Lo entendí. Había escuchado muchas personas diciéndome, pastor, tiene que cuidarse. ¿Verdad? Pastor, tiene que rebajar. Pastor, tiene que... ¿Sabes? Porque se nota. En ocasiones la gente lo ve. Pero yo tengo puntos ciegos. La información yo la tenía. Yo sabía que estaba descuidando, siendo un mal mayordomo de mi cuerpo. Pero como la gente piensa que el diablo no se mete en esas cosas, que esas son cosas naturales. Pero cuando usted ve la vida integralmente, usted sabe que a veces la manera en que hasta uno come refleja las ansiedades y los problemas espirituales que uno carga. Amén. Y a veces la comida es el escape, o es la manera de tú controlar esa ansiedad. Y en mi caso es así, yo me gusta comer, especialmente Oreo, un vasito con leche por las noches. Cualquier coincidencia del Espíritu Santo. O un buen pancito con pero mire, eso es una adicción, ¿sabes? La harina, el azúcar, eso es como una adicción. Eso está peor que la droga. Porque está aceptado. Pero, mira, no creo que se sienta acusado, pero yo quiero que usted entienda
que para mí en ese momento entendí, el enemigo me tiene agarrado por ahí. Lo entendí en el espíritu. Y usted ya ha visto el fruto de ese cambio. Y no ha terminado. Y no me cuido todo el tiempo. Y a veces he fallado. Pero no he retornado atrás. Pero estoy ahí. No está fácil. Pero no quiero que el enemigo saque ventaja de ninguna área de mi vida, de mi cuerpo, ni de mi mente, ni de mi cuerpo, porque al enemigo no le pertenece nada de mi cuerpo, ni mi mente, ni mi corazón. Todo tiene que estar bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Usted me sigue? Entonces, hay que reconocer, segundo consejo, si tú quieres salir del estancamiento, hay un origen espiritual de las áreas que el enemigo ataca, que el enemigo quiere atar. Y si usted no entiende eso, usted va a sufrir las consecuencias de ser ignorante a la influencia que tiene el mundo espiritual. Pero el tercer consejo es tremendo. Para salir del estancamiento hay que reconocer también el origen espiritual de la bendición. Y aquí es que voy. ¿Cómo Jesús llamó a esa mujer? La hija de Abraham. Esta mujer es hija de Abraham. Y ustedes no han hecho nada. Para nosotros eso es como que ¿qué es esto? Pero ¿qué significa hija de Abraham? Esta mujer participa del pacto de la bendición de mi pueblo. Esta mujer tiene el derecho de que yo sea su Dios, de que sea bendecida. Eso es. Esta mujer tiene el derecho de participar de la promesa que yo le hice a Abraham, de la cual esta nación de Israel se ha beneficiado por tantos años y ustedes no han hecho nada. No, esta mujer es hija de Abraham, tiene el derecho a ser libre, y cuando yo reconozco la simiente del Espíritu Santo de Dios en mi vida, la bendición de tener la presencia de Dios en mi vida, yo entiendo que ya yo no soy esclavo, ya yo no soy extraño en la presencia de Dios, sino soy un hijo y soy partícipe del pueblo de Dios y de sus promesas. Cuando yo reconozco el origen de la bendición, que no es de mi hermano, de mi hermana, no es del trabajo que yo tengo, ni de la cuenta de banco, ni de los logros, ni de mi propio esfuerzo, por mi propia disciplina, el origen de la bendición está en el Dios que hizo una promesa, en el Dios que hizo un pacto. Ese es el que liberta, ese es el que bendice, ese es el que nos saca del estancamiento, ese es el que sana nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ese es el que sana. Y yo creo que aquí nosotros también cargamos una promesa. Entender la bendición del pacto requiere revelación de Dios. Y hay gente que a veces está en la iglesia, pero no entiende la bendición que está disponible para ellos como pueblo de Dios. Y yo puedo entender eso de un nuevo creyente que está aprendiendo, wow, el amor de Dios, está aprendiendo quién es Dios, su fidelidad, su compromiso, pero hay muchos que llevamos años sin cambiar escuchando la palabra porque no tenemos la revelación que incluye el poder de Dios y la presencia de Dios. Porque somos su pueblo, porque somos sus hijos. En otras palabras, y aplicando al Día de los Padres, eso estaba diciendo, esta mujer es hija de Abraham. Esta es mi hija. Esta es hija de Dios. Es hija de la promesa, hija del pacto. ¿Cómo no la voy a bendecir un día como hoy? ¿Cómo no la voy a hacer libre si está siendo atada por Satanás y yo soy más poderoso? ¿Me sigue, hermano? Reconozcamos el origen de la bendición que verdaderamente salva, sana, liberta nuestra vida y nos saca del estancamiento y podamos decir libre al fin en el nombre de Jesús. Libre al fin de toda atadura, de todo mal pensamiento, de toda tristeza que gobierna, de todo aquello espiritualmente que quiera gobernar nuestras vidas. Somos libres en el nombre de Jesús. Satanás, como hijos de pacto, no tiene el derecho de gobernar ni influenciar nuestras vidas. Deben estar gobernadas por el Espíritu Santo de Dios.
¿Alguien dice amén? Siga, póngase de pie y con gozo responda a la palabra del Señor. Porque hay áreas encorvadas en tu vida que no están derechas, que están débiles. No sé si es tu fe, no sé si es tu vida de oración. No sé si hay enfermedades o cosas que experimentas por las noches, que no puedes dormir, ¿verdad? Síntomas de inquietud continua en tu corazón, que el Espíritu Santo quiere traer libertad a tu vida, libertad a tu corazón. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte tampoco con esa área de tu vida. Sal del estancamiento en el nombre de Jesús. Escucha la voz del Espíritu, sal del estancamiento en el nombre de Jesús. Malas actitudes. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento. Señor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué siento que tengo debilidad continua en mi vida espiritual, en lo físico? Oh Padre, en el nombre de Jesús, venimos con el poder de tu Espíritu Santo y proclamamos libertad. Libertad para la iglesia de Manuel. Libertad para todo aquel que escucha esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y creemos, Señor, que tú estás aquí. Que tú estás obrando. Y que tú, Señor, estás haciendo grandes cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por tu palabra.